gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, en que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús. Porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración. Reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y a ese victorioso, a ese guerrero, Dios, es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas. Yo creo en tus promesas, Padre, por eso hoy te adoro y elevo mi canción. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. En el valle de sombra y muerte sé, tu bondad y tu gracia permanecen pie. Con mi alabanza y acción de gracias yo, así peleo mis batallas. En Cristo soy más que vencedor, levanto mi canción por lo que has hecho, Dios. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Que sabemos que estamos rodeados por ti, Jesús. Que mi victoria está en ti, Jesús. Solo en ti, Jesús. Y puedo ver que estoy rodeado por ti. Y puedo ver que soy 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 rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. No lo veo. Puedo ver que soy rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti. Puedo ver que soy rodeado por ti.
y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti, Jesús. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Y puedo ver que soy rodeado por ti. Mire, Señor, yo lo veo, que solo tu presencia, Jesús, es la que nos da la victoria, Jesús. Porque nuestra victoria está en ti, Dios. Y hoy confesamos esa verdad, Señor. Confesamos que eres tú nuestra vida. Confesamos que eres tú nuestra gran victoria, Dios. Y mi victoria está en Jesús. 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 Y mi victoria está en Jesús.
Señor Jesús, de estar en tu casa. Solo a ti, amado Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos que sin ti nada somos, Jesús, que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor, todo lo que hemos aprendido en esta vida es gracias a ti, amado Dios, que tú eres más que suficiente para nosotros. Por eso hoy te cantamos a ti, Jesús. dentro de mi ser.
gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad me lleva más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Tengan todos un muy buen día, les amamos, les bendecimos, estamos en esta mañana bendecidos para poder recibir la palabra de Dios. Es un buen domingo y realmente Dios tiene una palabra poderosa para ti y para mí. Y por estos días las circunstancias realmente se han tomado un poco fuertes, un poco difíciles. Muchas personas están angustiadas porque no saben qué va a venir, qué va a pasar con este tema de la pandemia. Muchas personas inclusive han perdido su trabajo. Y bueno, realmente en general la población, todas las personas están angustiadas por lo que está pasando, porque realmente nunca habían tenido que vivir esto, no saben cómo hacer, no saben realmente cuál es la salida a este problema, qué podemos hacer. La vacuna nada que realmente llega, no se sabe qué más pueda pasar. Pero lo que Dios nos trae en esta mañana es una palabra de aliento, una palabra de ánimo, porque Dios en su infinita sabiduría, en su inmenso amor, en su misericordia, Él sabiendo que todo esto iba a pasar, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Tal vez a ti y a mí sí nos tomó esto por sorpresa, tal vez nosotros no nos esperábamos lo que está pasando, no habíamos hecho lo suficiente para haber soportado todo esto, lo que se nos venía, pero Dios no lo toma nada por sorpresa y Él sabía que esto iba a pasar. Y por eso Él en su infinito amor y gracia nos deja su palabra para que nosotros podamos afrontar lo que está pasando, para que nosotros podamos tener esa salida que tanto en este momento requerimos, que tanto estamos deseando, porque en esta mañana el nombre de la enseñanza es la salida. Dios provee, y entre todo lo que Dios provee es una salida para cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Y por eso en su palabra, y en especial vamos a ir a 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10:13, dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos trae en esta mañana una poderosa palabra en donde realmente nos insista y nos dice en su palabra lo que primero tenemos que tener en cuenta nosotros, que es que lo que está pasando tal vez sea muy difícil, todo lo que está sucediendo tal vez sea muy complicado, todo lo que está sucediendo es muy difícil para el hombre,
Pero lo que tú tienes que entender es que todo lo que está pasando es producto de la condición de la humanidad. Esa condición de pecado, esa condición de muerte, no es que Dios te haya puesto esa enfermedad, no es que Dios esté bravo, no es que Dios te esté cobrando cosas que tú hiciste, no, absolutamente nada de lo que está pasando es producto de que Dios quiera vengarse de nosotros o de lo malo que tú te portas, sino que realmente todo lo que está pasando es producto de la condición de la humanidad sin Dios. Y lo bueno es que nosotros debemos entender que para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros sí realmente podemos reconocer la fidelidad de Dios. Por eso ahí en la palabra dice que fiel es Dios, pero para que tú puedas realmente conocer los planes, los propósitos que Dios tiene para tu vida, debes realmente conocer y creer en que Dios es fiel. Esa convicción que Dios trae a tu vida cuando tú le conoces, para que tú puedas entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de Dios para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Él habló y Él lo ejecutará. Gloria al Señor, gloria a Dios. Esa convicción debe estar en nuestras vidas. Esa convicción de poderle conocer y poderle reconocer que Él es fiel, que Dios es bueno, que lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, cuando nosotros confiamos en esa fidelidad de Dios, viene a ser revelada lo que dice la palabra allí justamente en 1 Corintios 10:13. Que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Esta mañana debes escuchar al Señor, debes escuchar a Dios. Dios no quiere que te rindas. Dios quiere que tú resistas. Dios no quiere que tú abandones lo que estás haciendo. Dios no quiere que tú abandones la esperanza. Dios quiere que tú puedas realmente resistir. Él no quiere que tú abandones los planes que Él tiene para tu vida. Él sabe por lo que está pasando. Él sabe la circunstancia que tú estás viviendo. Él sabe todo lo que tú estás sufriendo. Él sabe tus pensamientos, pero tal vez tú necesitas conocer más su voluntad. Tal vez tú necesitas conocer la salida. Y para conocer la salida a esos problemas, tú tienes que reconocer su fidelidad. Tú tienes que creer en que Él es bueno. Tú tienes que conocer sus planes. Y no solamente conocerlos, sino también debes ponerlos por obra. Tú debes no solamente saber la palabra, sino hacer la palabra de Dios. Cuando tú reconoces su fidelidad, entonces tú ves que por más de que estés pasando circunstancias, Dios siempre te dará la salida. Dios siempre, nunca va a dejar que tú perezcas, nunca va a dejar que tú renuncies, sino que Él siempre te va a poner la salida para toda circunstancia y problema que se pueda presentar en tu vida. Él necesita que tú conozcas su palabra. Y no solamente que la conozcas, sino Él necesita que tú la vivas, que tú pongas por obra sus enseñanzas, que tú pongas por obra su palabra poderosa para que tú puedas ver. La salida ya Dios la dispuso. La salida ya está dispuesta en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que está pasando, la solución, la salida para todo lo que estás viviendo ya fue dispuesta, pero tú necesitas realmente conocerle para poder ver la salida que Él ya dispuso para ti, para tus problemas, sin importar cuál sea. Dios tiene la solución. Él tiene la respuesta que tú tanto estás esperando. Dios tiene la salida. Él hace lo imposible que sea posible. Gloria al Señor. La manera como Dios nos muestra la salida es cuando nosotros conocemos su voluntad por medio de su palabra, y no solamente la conocemos, sino que la practicamos cuando ponemos realmente la confianza en Él. Hay quienes dicen que confían en Dios, que la confianza de Él está en Dios, pero realmente no hacen la palabra de Dios. Y confiar no es solamente conocer la palabra, sino confianza es cuando también hacemos, cuando practicamos la palabra de Dios.
Que si Dios te dice, ora por tus enemigos, tú oras por tus enemigos. Que si Dios te dice, bendice a quienes te maldicen, tú bendices a los que te maldicen. Debemos no solamente conocer lo buena que es la palabra o conocer la palabra, sino también debemos ponerla en práctica, hacer la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, entonces allí es cuando el poder sobrenatural del Señor es obrando a tu favor, es obrando en tu vida. La palabra de Dios en Isaías 42:16 dice la palabra del Señor. Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llenura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Cuando nosotros andamos no conforme a la voluntad de Dios, sino a lo que nosotros podemos pensar o podemos creer que es lo mejor que podemos hacer, entonces realmente somos ciegos absolutos. No podemos ver, no podemos saber por dónde estamos caminando. Pero cuando nosotros realmente ponemos nuestra confianza en el Señor, entonces Él nos mostrará la salida. Él nos mostrará esa salida que es segura conforme a sus planes y su voluntad. No sé si ustedes, los más viejos tal vez, que los más jovencitos, tal vez no saben, no conocieron nunca eso y no lo van a conocer, pero no sé si usted alguna vez escuchó el programa de Los Magníficos o el programa de MacGyver. Y allí cuando vemos ese programa, realmente vemos que ellos podían estar, MacGyver y los Magníficos podían estar en problemas muy difíciles, en cosas que tú decías, no, esos no salen de esa. ¿Cómo van a hacer para salirse de ese problema? Pero de forma extraordinaria, ellos siempre encontraban la salida para escapar. Ellos siempre encontraban la forma para vencer. Ellos siempre, fuera el problema que fuera, MacGyver se inventaba cualquier cosa, hacía una bomba con cualquier cosita, no sé, pero salía ileso inclusive de todo lo que le sucedía. Él siempre vencía. Y yo hoy te digo, Dios te dice realmente en esta mañana que Dios es mucho mejor que MacGyver. Dios es mucho mejor que Los Magníficos. Dios es mucho mejor que La Rosa de Guadalupe, que te sopla la novela esta de La Rosa de Guadalupe, que sopla un viento y ya te hace el milagrito. No, Dios es un Dios real, con poder real, y el cual obra en problemas reales, en circunstancias reales, en vidas reales como la tuya y como la mía. Gloria al Señor. Dios es poderoso, Dios es ilimitado, Dios realmente puede tener la capacidad de actuar en tu circunstancia, de actuar en cualquier problema. Él te muestra la verdadera salida. Sin importar lo que estés viviendo, sin importar lo que estés pasando, Dios es bueno y Dios te muestra esa salida que te va a llevar a solucionar y a poder tener paz inclusive en medio de lo que puedas estar viviendo. Puedes pensar que no hay salida, que ya nada puedes hacer, pero Dios siempre va a tener una salida para ti. Dios es bueno, Dios es generoso, el poder de Él es sobrenatural y es ilimitado. En Isaías 45:2 dice la palabra de Dios: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Gloria al Señor. Cuando tú confías en Dios, cuando tú pones la confianza en Él, cuando tú reconoces que Dios es fiel, Él va delante de ti y Él va echando abajo todo lo que pueda estar en contravía de tus intereses. Él va echando abajo todo lo que quiera destruirte. Dios es un experto en restaurar las vidas de los que en Él creen.
No importa lo difícil que crea que es cambiar lo mal que la estás pasando o el reporte que te han dado. Confía en Dios y cuando tú lo haces, Él realmente irá delante de ti. Y Dios tiene el poder y la fuerza para romper hoy mismo lo que sea que te esté atormentando. Gloria al Señor. Gloria a Él. La salida ya está preparada. Solo debes conocerla en el Señor. Yo no sé si ustedes han visto en los buses o en el transporte público que hay unas salidas que son unas salidas de emergencia. Y lo que siempre nos han enseñado es que estas salidas debemos conocerlas para que cuando haya alguna emergencia allí en el transporte que estés usando, puedas tú tomar esas salidas y puedas inclusive salvar tu vida. El Señor es así. Dios te dice, mira, reconoce la salida, reconoce lo que yo te muestro, reconoce mi palabra, reconoce mi voluntad, porque cuando tú estés pasando por circunstancias, yo pondré esa salida ahí dispuesta para que tú puedas tomarla, para que tú no perezcas, para que tú no renuncies. El Señor te ama y el Señor quiere que tú vivas en paz, en gozo. Que el Señor vela por tu bienestar. Y no importa si tal vez tú no la conoces todavía, su voluntad, la palabra, y ya estás en problemas aún. Dios es bueno, Dios es fiel. Cree y confía en Él, que Él te muestra la salida. Cuando tú confías en Él, tú vas a poder ver la salida del Señor. Gloria al Señor, lo que Él realmente quiere que tú veas. Él te mostrará la salida. Inclusive eso también va para los que ya creemos en el Señor. No caminemos a oscuras, no caminemos en tinieblas, porque nosotros realmente tenemos la luz de Dios para poder ver la salida que Él nos muestra. Debes caminar en fe, en amor, en perdón, en sabiduría, en la palabra. De esta forma Él irá delante de ti. Dios no es limitado. Si tú crees en Él, Él ya tiene los caminos listos, la salida preparada para que tú puedas hacerle el quite a las circunstancias que estás viviendo. Dios es poderoso. Dios no es un Dios limitado. Dios es bueno. Dios es generoso. Dios quiere tu bienestar. En Isaías 4:4, la palabra del Señor dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Dios arregla tu camino. Dios arregla tu vida. Dios restaura lo que tú creas que ya está perdido en tu vida. Él tiene el poder suficiente para poder restaurar tu vida. Dios es poderoso. Y cuando tú le das realmente la capacidad de que Él pueda guiar tu vida, de que Él pueda realmente llevar y guiarte a ti, Él te llevará a la mejor salida, a lo que más te conviene, y tú podrás ver realmente su voluntad, que su voluntad es agradable, es perfecta, es buena para ti, que Él no quiere mal para ti, sino que Él quiere tu bienestar. Dios realmente es bueno. Él arregla el camino cuando tú lo llevas contigo, cuando tú crees en Él. No hay dificultad que Él no pueda superar, no hay necesidad que Él no pueda cubrir. En el Señor tenemos gozo, en el Señor tenemos todo, absolutamente todo lo que podemos necesitar. No se trata de que Él nos dé la fuerza para darle en la cara al que nos cae mal o a ese que nos la tiene montada. No se trata de estas soluciones naturales, sino lo que dice en 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. El poder de Dios está disponible para los que creen en Él, en el Señor, en su palabra. Podemos destruir todo lo que se ponga por delante, todo lo que quiere quitarnos la paz o quiera destruirnos. Realmente en Él tenemos las suficientes herramientas para poder destruir, para poder declarar que todo lo que quiera ir en contra de nosotros no tiene dominio alguno, sino que por el contrario,
Cuando nosotros confiamos en el Señor, toda nuestra vida, todo nuestro destino, todo nuestro bienestar no depende del mundo, no depende si hay pandemia o no, sino depende de su palabra, depende de lo que Él dijo, depende de lo que Él prometió, porque Él cumple sus promesas. Dios es bueno, Dios es poderoso. Y no sé si usted también se acuerde del hombre increíble. Y el hombre increíble tiene el poder suficiente para poder destruir, para poder acabar con todo lo que se le ponga delante de él. Y en el Señor, espiritualmente hablando, de esta forma también sucede. Dios tiene el poder suficiente para que cuando tú crees en Él, ese poder te acompañe a ti y puedas echar abajo y puedas destruir todo lo que se interponga entre el cumplimiento de los planes de Dios y tu vida. Tú puedes realmente vivir una vida en santidad. Tú puedes vivir una vida conforme a los planes de Dios, pero debes creerle, debes confiar en que Él lo hará. El poder se desata por medio de lo que declaramos y creemos. Dios abre caminos por medio de tu boca. Óigalo bien. Dios abre el camino, Dios muestra la salida por medio de lo que tú declaras con tu boca. Cuando tú abres la boca con fe, ves la salida que Dios dispuso. Si tú hablas la palabra de Dios, Él te muestra la salida. Y vamos a ver rápidamente una historia en donde vemos a dos personajes bíblicos allí que nos muestran cómo debe ser realmente la actitud de un hijo de Dios frente a las circunstancias que puedan venir sin importar lo que sea. Y vemos a dos hombres que han tenido que vivir realmente circunstancias tremendas, que no sé si usted o alguno de los que nos esté viendo haya vivido algo peor que esto, pero no lo creo. Y es cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel. Ellos tuvieron que pasar por diferentes circunstancias tremendas, los apedrearon, los torturaron, tremendo, y ahora allí estaban en la cárcel y miremos su actitud. En Hechos 16:24, Hechos 16:24, el cual recibió este mandato, está hablando del carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Tremendo! Ellos realmente conocían la fidelidad de Dios. Ellos creían en su fidelidad, porque nosotros podemos ver por la actitud de ellos que ellos confiaban y ellos sabían que Dios los iba a sacar de semejantes circunstancias. Ellos estaban en la parte más profunda de la cárcel, y no solamente estaban en la parte más profunda, sino que había muros, había celdas, y aparte de eso, ellos estaban amarrados en un cepo, y un cepo es una madera en la cual tenían amarrados allí en esa madera sus pies, sus manos, encadenados. Eran sus circunstancias totalmente adversas, en donde ellos podían dudar y decir: ¿cómo me va a sacar Dios de semejante circunstancia? Pero por el contrario, ellos creían. Si tú ves la palabra allí, ellos estaban orando y estaban adorando al Señor. ¿Por qué? Porque ellos creían, ellos estaban absolutamente seguros de que Dios los sacaría de esta circunstancia. Y lo que ellos hacían era demostrar con su actitud que realmente creían en que Dios, sin importarles cómo, tenía el poder suficiente para sacarlos de semejantes circunstancias. Ellos no se concentraron en el cómo iban o cómo iba Dios a sacarlos de eso, sino que ellos se concentraron en quién los iba a sacar. Ellos sabían que el Dios Todopoderoso los iba a sacar de estas circunstancias. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer con lo que está pasando, con cualquier problema que pueda venir a tu vida. Debemos realmente
poner la confianza en Dios y no ponernos a pensar cómo Dios lo va a hacer, sino ponernos a confiar en quién lo va a hacer. Y cuando nosotros confiamos en que un Dios poderoso, en que un Dios que es fiel nos va a sacar las circunstancias, entonces pasa lo que allí pasó. Un terremoto vino, destruyó, hizo temblar la cárcel, abrió las puertas, abrió las cadenas y todos inclusive quedaron libres. Cuando tú confías en el Señor, no solamente es bueno para ti, sino para tu familia, para los que te rodean, para tus hijos, en tu hogar, en tu familia. Ellos, los otros presos inclusive, habían escuchado a Pablo y a Silas predicar la palabra, a Pablo y a Silas orar, alabar a Dios, y muchos de esos tuvieron que haber creído en el Señor, tuvieron que haber creído en Dios, y por eso inclusive las cadenas de ellos también fueron rotas. Cuando tú confías en el Señor, cuando sin importar lo que esté pasando, tú tienes una actitud de confianza en el Señor, de que Él lo hará, sea como sea, pero Él lo hará, entonces las personas que te rodean, tu entorno, tu familia, tus hijos, los problemas que tengan, todo eso realmente será restaurado. Las vidas son restauradas, las personas son realmente restauradas en el Señor y los problemas son acabados y terminados en el Señor. Es bueno realmente poner la confianza en el Señor, pero no centrarnos en los problemas, sino centrarnos en quién nos va a sacar de los problemas. Gloria al Señor. Ellos creían en que Dios los sacaría. Ellos vieron la salida que Dios les tenía por medio de abrir su boca. Cuando ellos abrieron su boca, cuando ellos oraron, cuando ellos clamaron a Dios, cuando ellos lo alabaron, entonces fue hasta en ese momento que las paredes, que las rejas, que todo tembló y que el poder sobrenatural de Dios, que fue capaz de hacer temblar una cárcel, de abrir las celdas y de romper las cadenas, obró en favor de ellos. Cuando tú crees y confías en el Señor, cuando tú realmente pones tu confianza en Él, entonces tú vas a ver que todo, sin importar cómo se llame, todo lo que esté afectando tu vida se va a ir, se va a terminar, porque Dios es poderoso. Dios es un Dios bueno y tiene el poder suficiente para que lo que esté o lo que sea que te esté afectando pueda terminar en tu vida. Puedas ver esa salida poderosa que Dios tiene para tu vida. Ellos vieron la salida que Dios les tenía por medio del abrir su boca, por medio de declarar la palabra. En Salmos 29, 5, 9, hay una poderosa palabra que dice así. Allí, mira la convicción que tiene el salmista para ver y para reconocer el poder de Dios. Esa misma actitud y declaración que tú debes tener sobre el poder ilimitado de Dios. Salmos 29, 5 al 9 dice la palabra de Dios. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena como relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Gloria al Señor. Nosotros debemos reconocer su poder, pero para poder reconocer su poder debemos conocer su palabra, debemos conocer su voluntad y confiar en su fidelidad. Tú no puedes confiar en su fidelidad y creer en Él si no le conoces, si no meditas en la palabra, si no oras, si no reconoces su poderío.
Pablo y Silas realmente reconocieron su poder. Ellos confiaban en un Dios que ya los había ayudado. No sé qué es lo que tú puedas estar pasando, pero tú debes saber que ese mismo Dios que te ha ayudado, que ese mismo Dios que te ha traído hasta aquí, que ese mismo Dios que hoy te tiene allí viendo este mensaje, que ese mismo Dios que te tiene a ti con vida en este día, ese mismo Dios es lo suficientemente poderoso para poder cambiar ese reporte, para poder cambiar esta circunstancia que te está atormentando. Dios es bueno y es poderoso. Cuando tú crees, entonces tú ves la salida que vio allí Pablo y Silas. Cuando tú crees en Él, no en cómo lo va a hacer, sino en el que lo va a hacer, Él lo hace. Dios es bueno. Dios es santo. Él es bueno. Tú puedes declarar la voz de Dios. La voz de Dios es su palabra. Y cuando tú hablas la palabra, hay poder. Cuando tú hablas la palabra creyendo en lo que hablas, hay poder. Tú ves la salida. Cuando tú crees, entonces todo lo que está interponiéndose entre tu vida y el cumplimiento de los planes de Dios se destruye. Dios es un experto en transformar la tristeza en gozo y alegría. Él es un experto en restaurar lo que ya no tiene arreglo. Tal vez yo no sé cuál sea el problema que tú tienes, pero lo único que yo sí sé y te puedo decir es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él va delante de ti, que Dios te muestra la salida, que Dios no te abandona. Tú abres la boca y Él te muestra la salida. Amados, es un buen día para reconocer su poder. Es un buen día para creer y para saber que Dios es fiel, que Él es bueno, y para poner nuestra confianza realmente en el que va a poder mostrarnos la salida. No estemos pensando en cómo Él lo va a hacer, en cómo Él me va a ayudar, sino lo que debemos creer es en que Él lo puede hacer, que Él es lo suficientemente capaz para poder obrar a tu favor, para poder restaurar tu vida, para poder restaurar tu hogar, para poder traer sanidad a tu cuerpo. Dios te ama, Dios es bueno. Amados, los invitamos a nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45 y los días domingo a las 10 de la mañana. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre amado Dios. Te reconocemos, Dios, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Dios, tú eres bueno, tú eres santo, Dios, Señor. Tus planes, Dios, son de bienestar para nosotros, Dios. Nada, Señor, de lo que está pasando, amado Rey, Señor, proviene de la voluntad que tú deseas, o inclusive no podemos pensar que tú nos quieres hacer daño, Dios, sino que todo ello viene por la condición del hombre, Señor. Pero también sabemos, Señor, que para los que creemos en ti, Dios, Señor, tú vas delante de nosotros, Señor. Tú nos muestras la salida, Señor. Tú nos llenas de bendición, Señor. Tú nos muestras, tú vas delante de nosotros, destruyendo todo lo que se pueda interponer entre el cumplimiento de tus planes y nuestra vida, Dios, Señor. Te damos gracias, Dios, te bendecimos. Oro por cada uno, por cada una de las personas que esté viendo este mensaje, Dios, para que seas tú restaurándole, para que seas tú trayendo revelación de tu palabra a sus vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo. Les bendecimos.